Hola queridos oyentes, muy bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos a nuestro otro lado del Hangout a Iván de Vargas, que quizá algunos lo conocerán, para los que no lo conozcan es periodista de profesión y está bastante involucrado con todo lo que es refugiados, el tema de los cristianos perseguidos, y este va a ser nuestro tema de hoy, centrándonos en los cristianos perseguidos de Egipto, para que nos dé un poco de conocimiento de esa zona, de cómo es la situación de los cristianos, de quién les persigue y enfocarlo para que sepamos realmente cuando rezamos por ellos aquí qué es lo que están viviendo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar contigo, Mariana, en el programa de El Hogar de la Madre. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar de otros hermanos nuestros, de los cristianos en Egipto y de la situación que sufren desde los primeros siglos, ¿no? Siglos en los que no han dejado de estar perseguidos y de vivir una situación realmente compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, si te parece, Mariana, empezaría por presentar a estos hermanos nuestros, a los cristianos de Egipto, que se llaman coptos, son cristianos coptos. Copto quiere decir egipcio. O sea, son los habitantes primigenios, o sea, los que estaban en Egipto desde siempre, ¿no? Bueno, con lo cual, copto, como digo, quiere decir egipcio. Y son los que mantienen pues la lengua del antiguo Egipto, ¿no? Que se utiliza en la liturgia, o sea, en las celebraciones. Entonces, bueno, los coptos, los cristianos coptos en Egipto son el 10% de la población. En Egipto hay alrededor de 85 millones de habitantes y un 10% de los habitantes pertenecen a esta confesión, al cristianismo. Y luego además se calcula que hay alrededor de 1 millón de cristianos coptos en el resto del mundo. Uno de los problemas que tienen pues es que está habiendo una gran emigración, o sea, ante las dificultades, como sucede también en Tierra Santa, muchos se están yendo del país para intentar encontrar un futuro mejor, una vida Quería mejor. preguntarte también, Entonces, bueno, ¿tienen algo diferente? ¿Los cristianos coptos tienen celebraciones diferentes? Explícanos también si sabes en qué se diferencian, porque también entre los cristianos se les llama cristianos coptos, y no porque sean egipcios, sino que tienen alguna variación, ¿no es verdad? sí, bueno, digamos que en la iglesia copta es una iglesia que data del año 50 después de Cristo, cuando el apóstol Marcos, que es considerado el primer papa de Alejandría, visitó Egipto y convierte pues a los cristianos. Por lo tanto, son cristianos de los más antiguos que hay fuera de Tierra Santa, ¿no? Entonces, los coptos tienen una vivencia de la fe, digamos, que se remonta un poco a las raíces, ¿no? Entonces, pues San Marcos es también uno de los evangelistas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que, a ver cómo lo explico, Mm, no están en comunión con los ortodoxos, ¿vale? O sea, porque ellos son monofisitas, ¿eh? Bueno, hay coptos que en el 1800, 1700 y pico vuelven a la unidad con Roma, entonces hay católicos coptos, ¿vale? O sea, con lo cual en plena comunión con Roma y entonces, que mantienen, digamos, el rito oriental, pero que son católicos, o sea, que reconocen el primado de Pedro. Los ortodoxos, los coptos ortodoxos, que son la mayoría, o sea, del 10% de los, o sea, estamos hablando de 8 millones, alrededor de 8 millones de cristianos coptos ortodoxos. Entonces, lo que hacen es, pues como digo, vivir el cristianismo de una forma muy antigua. O sea, por ejemplo,
una de las cosas que a mí más me llamó la atención, Mariana, es que tienen ayuno 200 días al año. 210 días al año tienen ayuno pero el ayuno como se vivía antiguamente, ¿no? Tiene una vivencia muy, muy intensa, no sé cómo muy decirlo. Exigente, no sé y muy exigente. Muy exigente, esto es, ¿no? ¿En qué consiste el monofisismo? No sé si tú sabes en qué consiste. Ellos dicen que Jesús, o sea, reconocen su divinidad, pero no reconocen su humanidad. Luego, por ejemplo, no tienen un culto a los santos, ¿vale? O sea, consideran que los santos pueden ser intercesores, pero no tienen el culto a los santos que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, estas son algunas de las particularidades, ¿no? Y después su lengua en los ritos luego, también especial, cantos especiales, ¿no? Que lo tienen conservado, y las ceremonias serán más largas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, bueno, es el rito oriental, ¿eh? Entonces, en el que la luz juega un papel muy importante, los iconos juegan un papel muy importante. Bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención de sus templos, ¿no? Es bueno, que están plagados de pinturas, ¿no? Y de artesanado, pero fíjate, tienen una conciencia muy grande de que han sido perseguidos, ¿no? Entonces, estas pinturas recuerdan las matanzas y las persecuciones que están presentes durante toda su historia, ¿no? Y en la literatura religiosa, bueno, pues la tienen dividida en distintas épocas según el sufrimiento que han sufrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el siglo III lo consideran ellos la edad del martirio, ¿no? O el siglo VII, por ejemplo, la era de las grandes tribulaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esa conciencia de que han vivido la persecución y las dificultades desde el principio. Es como si lo tuvieran sabido hasta hoy día, ¿no? No les suena raro hoy día, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces ellos han tenido persecuciones, claro, primero a manos de los romanos, después desde Bizancio, más tarde los musulmanes, ¿no? Ya fueran otomanos que fueron los primeros que prohibieron la construcción de templos cristianos en territorio egipcio, ¿no? O con los bereberes. Bueno, y esto pues ha quedado muy presente, hay un rastro muy presente, ¿no? en este imaginario de los cristianos coptos, ¿no? Un rastro que bueno, pues está presente en su arte y en su literatura, como decía, ¿no? Y bueno, los coptos, los cristianos coptos viven en todo el país, ¿no? Pero la mayoría se encuentra en ciudades como Asiut o como en Menia, ¿no? En el Alto Egipto, ciudades que están ubicadas a 350 kilómetros y 250 al sur del Cairo, respectivamente, para que nos entendamos, para que podamos situar, ¿no? Y bueno, en esta situación, en esta sociedad que cada vez está más islamizada, pues ellos también están segregados en barrios, o sea, es muy fácil reconocer cuáles son los barrios de los cristianos coptos, también porque en los lugares más visibles de sus casas pues tienen el crucifijo, ¿no? Presente, ¿no? Y luego, bueno, pues viven en estos barrios que son propios, o sea, son como guetos, ¿no? Bajo, bueno, pues graves penalizaciones económicas, jurídicas, políticas y religiosas, ¿no? Los coptos egipcios han pagado durante siglos un impuesto especial, ¿no? Ya la yesía se llama, y bueno, pues han sufrido todo tipo de restricciones, por ejemplo, en el tema de la transmisión de las herencias, tiene una forma característica de vestir. O sea que son... No sé, tengo algunas ideas que quería compartir con Sí, vosotros, pero Mariana. que entonces son discriminados. Hoy en pleno siglo XXI son discriminados porque aparte de que se diferencian, encima tienen, según dices tú, por ley, cargas específicas para ellos, Sí, ¿no? O sea que ya es muy duro el ser cristiano en Egipto. pero ellos están muy orgullosos de ser Ellos, cristianos. Y sí, de hecho se pintan algo, ¿no? ellos, de hecho, o sea, tienen un rito, digamos, iniciático
o sea, a los niños recién nacidos ya se les tatúa la cruz en sus muñecas, ¿no? En la Fíjate. muñeca derecha. Entonces es muy fácil distinguir cuando uno es cristiano en Egipto porque lleva tatuada la cruz en la muñeca. La muñeca que es el lugar por el que fue atravesado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, los clavos atravesaron las muñecas de nuestro Señor, ¿no? Entonces, claro, llevar tatuada la cruz les acarrea no pocos problemas, ¿no? O sea, porque el Islam prohíbe la modificación del cuerpo de las personas. Entonces, es un De signo rebeldía. también reivindicativo, ¿no? Por parte de este pueblo cristiano perseguido, ¿no? El llevar la cruz. Y, como digo, pues ese llevar la cruz, que la llevan siempre bien visible, tanto en sus barrios como en el cuello, ¿no? O sea, llevan grandes crucifijos, pues tiene consecuencias, o sea, les puede costar incluso la propia vida, ¿no? Estoy recordando ahora el caso de un joven de 17 años que dio testimonio de su fe hasta la muerte, ¿no? Por llevar el crucifijo y por no avergonzarse, ¿no? De llevar el crucifijo tatuado y colgado Y de del tus cuello. viajes ahora, que son actuales, a Egipto, ¿qué es lo que te choca? ¿Qué es lo que tú ves al llegar? Bueno, yo te diría que es verdad que la situación se ha recrudecido bastante desde el derrocamiento de Mubarak. Bueno, se ha radicalizado mucho la situación, o sea, cada vez la persecución, o sea, la discriminación siempre ha sido grandísima, la persecución siempre ha sido grande, pero ahora, bueno, pues digamos que Se ha recrudecido. Se ha recrudecido, ¿no? Y la persecución se está produciendo sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Es verdad que con la llegada de Al-Sisi en el cargo, ¿no? A finales del 2012, bueno, pues el patriarca de los coptos ortodoxos ha manifestado su respaldo, ¿no? a este nuevo líder y ha habido un cierto acercamiento, ¿no? Aunque sigue habiendo situaciones concretas como que pues no se pueden abrir nuevos templos, no se puede, o sea, por ley la Iglesia no puede mantener los templos, con lo cual aunque se trabaja de noche para mantenerlos y para que no se caigan. No se pueden mantener, qué curioso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, realmente es una cosa bueno, pues, que llama mucho la atención, ¿no? O sea, los coptos son los habitantes desde el inicio allí, ¿no? O sea, los musulmanes llegaron solo a partir del siglo VII y bueno, impusieron en Egipto su idioma, el árabe, y su religión, que es la islámica, ¿no? Pero es verdad que esta minoría de egipcios se mantuvo cristiana y ha preservado este idioma copto, que es derivado del antiguo egipcio, ¿no? Y que utilizan, ¿no? Que siguen utilizando, ¿no? Eh, son, son tratados, los coptos son tratados como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces, bueno, esto está provocando que disminuya su número, ¿no? Y que exista, pues, altas tasas de migración, ¿no? Luego, bueno, se está obligando en distintas zonas a la conversión al Islam, ¿no? Y está habiendo conversiones al Islam a veces también, y esto hay que decirlo también con verdad, ¿no? Por conveniencia Claro. social, ¿no? Entonces, claro, la situación de la comunidad cristiana ha empeorado bastante y están sufriendo en distintas partes, sobre todo, como decía, en las zonas rurales, una fuerte persecución por facciones islamistas, las facciones más radicales, las facciones O sea que salafistas, ellos ¿no? pueden estar viviendo en su casa y llegar los musulmanes y matarles o coger... Bueno, está habiendo una persecución real y está habiendo actos violentos contra ellos. O sea, eh, esta minoría corre el riesgo de desaparecer. Tenemos todos presentes, por ejemplo, he hablado del fenómeno de las migraciones. Entonces, muchos, ante las dificultades, al no tener acceso a buenos trabajos,
porque están discriminados y son considerados ciudadanos de segunda, muchos han huido, por ejemplo, al Líbano. Todos recordamos el martirio por parte del Estado Islámico de estos 21 hermanos nuestros, coptos, cristianos coptos, en el Líbano, ¿no? O los atentados que se están sufriendo en distintos templos, o sea, su vida corre peligro. Realmente la situación habitual es de gran discriminación, ¿no? O sea, pero también hay momentos en los que corren el peligro de muerte. Bueno, y claro, no se puede hacer nada de forma internacional, no tiene interés, la política no tiene interés porque es un problema muy grande, ¿no? Tendría que ser mucho riesgo para las Naciones Unidas, por ejemplo. Eso llega a difundirse, se conoce, no se mueve pieza por parte de Occidente. Bueno, claro, la gente cuando hablas de Egipto, lo único que aparece en su imaginario son los faraones, son las pirámides. Egipto era un lugar habitual de turismo, ¿no? El problema que está pasando en Oriente Medio, Mariana, es que está viendo... O sea, se están produciendo situaciones de gran inestabilidad, digamos, en la zona, ¿no? Motivadas por motivos económicos, motivadas por un recrudecimiento, digamos, de las facciones más radicales del Islam, motivado... Claro, todo esto está generando, digamos, una situación de inestabilidad en la zona. Claro, que no puede pasar desapercibida, ¿no? Las grandes revueltas, la llamada primavera árabe, claro, la primavera árabe que está siendo un invierno para los cristianos, ¿no? O sea, porque cuando la situación está revuelta, quienes se llevan la peor parte son precisamente las minorías, los que menos cuentan, los ciudadanos de segunda, ¿no? Y en este caso, pues, claro, a quien está afectando toda esta situación de inestabilidad es a los cristianos. Entonces los medios de comunicación cuentan lo que quieren, ¿no? O sea, muchas de los ataques que se están produciendo pasan totalmente desapercibidos. Nadie claro, como se han aislado en zonas rurales, pues nadie se hace eco. Si son personas casi, no son personas políticas ni ¿no? Claro, o sea, para que te hagas una idea, o sea, los cristianos en Egipto no tienen líderes visibles, no tienen representación en el gobierno. La propia, o sea, la Constitución reconoce, digamos, una libertad de culto, pero no hay una libertad religiosa como la podemos entender aquí en Occidente, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que, o sea, no puedas ni siquiera rehabilitar tu templo o abrir nuevos templos para poder celebrar tu fe, ya dice mucho de la falta de libertad que hay en el país, ¿no? O que tengas que pagar un impuesto, eso, ¿no? Bueno. Para poder profesar tu fe, o que estés recluido en tu propio barrio, ¿no? O sea, en un gueto, porque eres distinto, ¿no? Hay un tema que a mí me parece impresionante, ¿no? Y es que hay en el propio Cairo un barrio donde están los cristianos, que es un basurero, ¿no? Y ellos viven de este basurero. O sea, de eso es de lo que viven estos hermanos nuestros, ¿no? Y por parte de transportar basura de un lado a otro, ¿no? Sí, o sea que le dan los trabajos casi peores, ¿no? Los trabajos peores. Efectivamente, los que nadie quiere, trabajos, o sea, no tienen acceso igual que los demás ciudadanos a profesiones más vistosas, no tienen acceso a cargos en la administración. Bueno, pues ya esta es la desde luego, ¿no? Qué valientes, pero también hace falta tener eso, no sé, mucho arraigo a la zona para no irse, ¿no? Como tú dices, que es comprensible que se vayan, aunque pierdan las raíces de la tierra donde nacieron. Es una pena. Ellos no quieren irse. O sea, cuando hablas con ellos,
con todos nuestros hermanos, o sea, porque también con los hermanos en Siria, en Irak, que se están yendo, o los cristianos en Tierra Santa, ¿no? En la tierra que eligió nuestro Señor para encarnarse y redimirnos. O sea, les están obligando a irse. Y ellos no quieren. Entonces, la Iglesia no quiere que los cristianos Claro, se ¿y la vayan. Iglesia qué hace? La iglesia local no quiere que haya esta sangría, ¿no? Pero, o sea, esta sangría, estas migraciones forzadas, se están forzando a irse porque al final lo que quieren es, los radicales lo que quieren es quedarse con la tierra, ¿no? Quedarse con esta tierra que es milenaria. O sea, los cristianos llevan ahí desde hace 2000 años. Son los primeros habitantes, hay que decirlo fuerte. O sea, es que los musulmanes no llegan hasta el siglo VIII, ¿no? Claro, sí, totalmente invadidos y total. O sea, aquí son los habitantes primigenios quienes estaban ahí y son, o sea, quiero decir, forman parte de la identidad de este país. Según el Evangelio de San Mateo, como sabes, pues poco después de nacer Jesús, la Sagrada Familia, José, María y el niño huyeron a Egipto para escapar del rey Herodes, ¿no? Que había ordenado asesinar a todos los niños menores de 2 años por miedo que alguno de ellos fuese el Mesías, ¿no? Y que pudiera arrebatarle el trono. La historia se repite 2000 años después, ¿no? O sea, estos hermanos nuestros perseguidos son refugiados igual que fue Jesús, José y María, ¿no? La Sagrada Familia. Bueno, pues la tradición copta, precisamente la tradición copta, es la que cuenta cómo la Sagrada Familia llegó a pasar 4 años en este país, en Egipto, ¿no? Y hay una ruta preciosa que se puede seguir y que se puede visitar de los lugares, ¿no? donde estuvo la Sagrada Familia en Egipto, ¿no? Hay quiero recordar, alrededor de unos 20 lugares, ¿no? Están relacionados con este peregrinaje, con esta peregrinación que hizo la Sagrada Familia por estas tierras, ¿no? Hay también evangelios apócrifos que cuentan también el día a día de la Sagrada Familia en estas tierras, ¿no? Y yo recuerdo pues que hay un lugar muy simbólico, muy relacionado con la Sagrada Familia y su paso por Egipto, que es el monasterio de San Juan, ¿no? El monasterio de San Juan está en Deir Abu Enes, ¿no? Que es uno de los lugares más importantes para la comunidad copta en Egipto, ¿no? Y donde los fieles de todo el país van 2 veces al año, ¿no? Se acercan ahí para conmemorar la llegada de la Sagrada Familia en el mes de enero. Y luego también veneran a la Virgen María también en este monasterio de San Juan en junio. Luego también hay otros sitios, ¿no? Que es posible visitar, ¿no? Que son pues, la cueva donde la Sagrada Familia se refugió durante varios días, ¿no? O por ejemplo en el Cairo antiguo, ¿no? Está la iglesia de San Sergio y San Baco, que es del siglo IV, y en esta iglesia se encuentra otra cueva subterránea en la que la Sagrada Familia vivió largo tiempo. Esos datos que nos das son desconocidos para nosotros, por lo menos para mí, porque es verdad que piensas en Egipto, en las pirámides y todos los faraones, pero los datos del cristianismo allí no los solemos saber ni conocer. Claro, o sea, es verdad que no, que no hay fuentes fidedignas, ¿no? Que puedan confirmar todo esto, pero es la propia tradición copta la que sostiene, ¿no? Y la que pues, da a conocer toda esta realidad, ¿no? Nos quedan 2 minutos porque se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué querrías tú decir a los que nos escuchan de estos cristianos coptos y qué podríamos hacer desde aquí? Bueno, lo que nos piden siempre es que recemos por ellos, esto en primer lugar, ¿no? Y luego quisiera aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para decir lo que yo he aprendido de ellos, ¿no? Para dar un poco un testimonio, ¿no? Decir que yo he aprendido de los cristianos coptos a no tener miedo de decir que soy cristiano, ¿no? A no avergonzarme de decir que soy cristiano. Ellos,
se enorgullecen de decir que son cristianos e incluso se tatúan la cruz sabiendo que puede costarles la vida, y llevan siempre visible el crucifijo, la cruz, ¿no? La cruz, que es el símbolo del cristiano, ¿no? Es el Señor en la cruz nos redimió, ¿no? El Señor en la cruz está clavado con los brazos abiertos para abrazarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Para decirnos que nos ama. Ha dado su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y ellos lo saben y nos lo testimonian, ¿no? Nos lo testimonian cada día, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quiero compartir, ¿no? El testimonio también de este joven, ¿no? A los jóvenes que nos están viendo, decirles que hay jóvenes que, como ellos, que no se avergüenzan de decir que son cristianos y que dan su vida, ¿no? Dan su vida por su fe, que han descubierto que Dios les ama, que les ama con locura y que ellos están dispuestos a dar la vida como hizo nuestro Señor, ¿no? Iván, muchas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros entre todo el ajetreo que llevas. Y bueno, hasta otra vez. Volveremos a vernos si Dios quiere. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a estos hermanos nuestros que muchas veces son silenciados y por rezar por ellos, ¿no? Porque es lo que podemos hacer, rezar para que, bueno, si llega el momento de la prueba, pues el Señor les sostenga, ¿no? Y si llega la gracia del martirio, que es una gracia que ellos muchas veces piden, pues que lo vivan así, ¿no? Perdonando a sus asesinos, como hicieron estos 21 hermanos nuestros coptos que murieron en Libia y que murieron con la palabra de Jesús, pronunciando Jesús en sus labios, ¿no? Mientras les degollaban, ¿no? No, impresionante. Muchísimas gracias, Bueno, queridos oyentes, desde luego es impresionante el testimonio que nos ha dado hoy Iván de estos cristianos egipcios, de los coptos, que sin duda yo creo que tenemos que meter en nuestras oraciones y aprender de ellos, de esta valentía, como decía Iván, que dan la vida hasta por su fe, por Jesús, y perdonando, amando y perdonando. Y sin más, ya hemos recorrido la India, ahora Egipto, para que pongamos un poco lugar a estos cristianos y recemos con más fuerza para unirnos en su fortaleza y darles nuestro apoyo con la comunión de los santos. Hasta el próximo programa.